Podemos definir la diarrea aguda como, desde un punto de vista práctico, como el cuadro de más de 3 deposiciones no formadas al día con una duración menor de 2 semanas. Es importante el criterio temporal de las 2 semanas porque así la podemos diferenciar de la diarrea crónica, que es aquella que dura más de 4 semanas, y de la diarrea persistente, que es aquella que dura entre 2 y 4 semanas. Estos dos tipos de diarrea tienen una aproximación diagnóstica terapéutica completamente distintas. También desde un punto de vista práctico es importante diferenciar entre las diarreas inflamatorias o invasivas y las diarreas no inflamatorias. Las diarreas inflamatorias son aquellas que cursan con sangre en las heces, fiebre y dolor abdominal y frecuentemente dan lugar a complicaciones sépticas. Las diarreas no inflamatorias son aquellas que típicamente son acuosas, abundantes, indoloras y afebriles y típicamente dan lugar a complicaciones de tipo de deshidratación. En nuestro medio, la causa más frecuente de diarrea aguda son las infecciones virales autolimitadas. En general, el 80% de las diarreas agudas son de origen infeccioso, incluyendo también las causas bacterianas y parasitarias, pero la causa más frecuente de todas es la gastroenteritis vírica. En segundo lugar de frecuencia está la causa farmacológica. Por eso nunca debemos olvidarnos de preguntar al paciente si ha iniciado recientemente tratamiento con cualquier fármaco, especialmente antiinflamatorios, antibióticos o diuréticos. Y por último, no debemos olvidar tampoco que cualquier diarrea aguda puede ser el inicio de una diarrea crónica. En este sentido es muy importante el seguimiento de estos pacientes para ver su evolución. El diagnóstico de la diarrea aguda es siempre clínico. Como hemos dicho antes, la mayor parte de los casos son autolimitados y no precisan estudios complementarios. La anamnesis y la exploración física deben ir encaminadas a identificar a aquellos pacientes con mayor riesgo de complicaciones y también a aquellos que van a precisar de estudios complementarios. En la anamnesis deberemos valorar en primer lugar las características de la diarrea, su inicio, su duración, su asociación con otros síntomas como la fiebre o el dolor abdominal, las náuseas y la comorbilidad del paciente. En segundo lugar, también deberemos preguntar por los antecedentes epidemiológicos que puedan ser de interés para el diagnóstico de la diarrea. Viajes recientes, ingesta de alimentos en las últimas 48 horas, familiares o convivientes afectos, antibióticos tomados recientemente. En la exploración física es primordial la valoración de las constantes vitales, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial y especialmente sus cambios con el ortostatismo. En segundo lugar, también es muy importante el identificar los signos de deshidratación, la sequedad de las mucosas, el signo del pliegue, el relleno capilar retardado, la baja tensión del globo ocular y por último, por supuesto, una exploración abdominal que nos descarte especialmente los signos de peritonismo. En general, no está indicada la realización de coprocultivos ante una diarrea aguda. Solo deberemos solicitarlos en aquellos casos graves, prolongados, con pacientes con antecedentes de riesgo o en aquellos casos de brotes epidémicos. Es decir, que solo está indicada la realización de coprocultivos en aquellos pacientes con diarreas inflamatorias, diarreas no inflamatorias con signos de deshidratación, duración de más de 4 días, menores de 2 años, mayores de 70 años, en pacientes con antecedentes de comorbilidad grave, especialmente inmunodepresión, y en brotes epidémicos. A los coprocultivos deberemos añadir la detección de la toxina de Clostridium difficile en las heces en aquellos casos de pacientes que tengan un antecedente de ingreso hospitalario o tratamiento antibiótico en los 2 meses previos. Las técnicas de coprocultivo estándar varían en cada centro, por lo que si estamos sospechando por los antecedentes clínico-epidemiológicos algún microorganismo en particular, deberemos indicarlo en la solicitud de coprocultivo. La determinación de huevos y parásitos solo deberá realizarse en circunstancias muy especiales. Pacientes con antecedentes de viajes a países en vías de desarrollo, pacientes inmunodeprimidos o con prácticas sexuales de riesgo y diarreas persistentes de más de 2 semanas de duración. Solo en los cuadros graves deberemos solicitar analítica de sangre y radiografía de abdomen. La rectoscopia rara vez está indicada y siempre ante una sospecha diagnóstica muy específica. Solo debemos enviar al hospital para valoración a aquellos pacientes con diarrea inflamatoria grave, signos de deshidratación moderada o severa, comorbilidad seria o aquellos pacientes que no podemos rehidratar por vía oral por vómitos persistentes. Consideramos una diarrea inflamatoria como grave cuando presenta una fiebre mayor de 39, más de 6 deposiciones al día con sangre, dolor abdominal intenso
o signos de sepsis. Consideramos una deshidratación como moderada o severa cuando presenta alteraciones del nivel de conciencia, taquicardia, hipotensión ortostática o intensa sequedad de las mucosas. También deberemos remitir al hospital a aquellos pacientes con alto riesgo de complicaciones, como las edades extremas de la vida, la comorbilidad, la inmunodepresión o aquellos pacientes portadores de prótesis valvulares o vasculares. Respecto al tratamiento, en la mayor parte de los casos de diarrea aguda es suficiente con una buena rehidratación oral y un tratamiento sintomático. En general, podemos hacer la rehidratación de los casos leves simplemente con limonada alcalina, y en aquellos casos más graves es cuando deberemos utilizar la solución específica de la OMS. Es muy importante que la rehidratación se haga en forma de sorbos pequeños y muy frecuentes para evitar los vómitos, y no está recomendada la utilización de refrescos comerciales. Solo está indicada la rehidratación intravenosa en ancianos, en casos de deshidratación grave o con vómitos incoercibles. Y en estos casos es preferible usar la solución de Ringer lactato o el suero salino hipotónico. En cuanto al tratamiento sintomático, podemos utilizar antieméticos como la metoclopramida o la domperidona y analgésicos como el paracetamol o el metamizol. También es útil para aliviar los síntomas la aplicación de calor seco local. Los antidiarreicos solo están indicados en casos de diarreas no inflamatorias de más de 6 deposiciones al día y de más de 48 horas de duración. En estos casos, el antidiarreico de elección es la loperamida. Es importante insistir que no debemos utilizarlos en pacientes embarazadas, niños menores de 3 años, diarreas inflamatorias y antecedente de ingesta de antibióticos. La reintroducción de los alimentos debe ser precoz, preferiblemente en menos de 24 horas, y debe ser progresiva, dejando las grasas, los lácteos y las frutas para el final. También es importante establecer las medidas preventivas para todos los convivientes y además programar una cita con el paciente a los 2 o 3 días para ver la evolución del cuadro. El tratamiento antibiótico solo está indicado en pacientes con diarrea inflamatoria, diarrea no inflamatoria grave y en pacientes con comorbilidad. No debemos olvidar los casos de diarrea del viajero. En general, el tratamiento antibiótico debe ser empírico y utilizaremos ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas durante 5 días o cotrimoxazol cada 12 horas también durante 5 días. En casos de microorganismos no habituales o parásitos o brotes epidémicos sí que deberemos utilizar un tratamiento antibiótico específico. Como resumen, me gustaría destacar 5 puntos claves en relación con la diarrea aguda. En general, la mayor parte de los casos son diarreas virales autolimitadas. La mayor parte de los casos, por tanto, no precisan de estudios complementarios y el diagnóstico es simplemente clínico. La anamnesis y la exploración física deben ir encaminadas a identificar a los pacientes de mayor riesgo de complicaciones o aquellos que de verdad precisan pruebas complementarias. En general, se definen como casos graves todos aquellos casos de diarrea inflamatoria, de diarrea no inflamatoria con signos de deshidratación y en aquellos pacientes que presentan comorbilidad importante. Es en estos casos graves en los que deberemos realizar coprocultivos y derivar al hospital para ulterior valoración. El tratamiento antibiótico empírico solo está indicado en pacientes con diarrea grave o en aquellos casos de diarrea del viajero. Utilizaremos como antibiótico de elección el ciprofloxacino o el cotrimoxazol.